¿Qué tal amigos de Al Momento? Un gusto que nos acompañen el día de hoy en esta emisión especial de Inspirarte, que bueno, pues a través de nuestra página de YouTube en Al Momento Oficial usted podrá ver esta historia que vamos a contar el día de hoy con uno de los personajes dentro del ámbito radial, ahora en redes sociales, en su momento a través de las frecuencias de Radio Universidad 1370, si no mal no Sí. recuerdo, XCUAA. Pues ahí nos conocimos, coincidimos justamente, yo en la parte técnica y bueno, pues ya Armando Ortiz siendo colaborador de uno de los programas más longevos también en Aguascalientes, de rock en español, o como ya también se le conocía esta producción, hecho en casa, ¿no? Con el buen Ramón Arredondo, que también en una emisión lo vamos a tener aquí, porque es muy interesante hablar justamente de la historia del rock en español, el que se hacía en Aguascalientes, en el país, y bueno, pues esta difusión que empezó a tener. Pero bueno, ya después de estas presentaciones, me da mucho gusto tener aquí en el estudio a Armando Ortiz. Armando, ¿cómo estás? Antes que nada, buen día, bienvenido. Pablo, muchas gracias, me siento muy honrado de volver a charlar contigo ahora en este formato, Así después de tantos años de amistad, en Radio Universidad, como tú bien lo comentabas, y pues sí, tú el que prácticamente producías hecho en casa, me animo a decirlo, tanto cuando estaba Ramón Arredondo o yo, porque eso era la parte importante de cómo salía al aire hecho en casa, con esas deficiencias de repente técnicas en la voz, en las pláticas, las discusiones con Ramón, por supuesto, que tenía en aquel tiempo, Sí, cómo no. y también a mí el apoyo que me dices cuando Ramón no estaba, que se escuchaba muy bien mi voz. Debo decir que yo no soy locutor, soy locutor, y en aquel tiempo pues era más joven, siempre he sido muy atrabancado para actuar y decir las cosas. Ahora que ya está mi misión Personas Gratas, el personaje del locutor no grato o el personaje no grato, pues se ha vuelto un personaje, como bien comentas, donde pues, he aprendido a modular, a hacer las cosas de una manera un poco más tranquilas, Sí. para que eso dé un buen efecto para las bandas que yo promociono o incluso para personas no gratas. Y muy agradecido contigo, Pablo. No, hombre, al contrario, muy amable que estés aquí con nosotros en este espacio de Inspirarte. Y bueno, pues hay que hablar primero de Armando Ortiz. ¿Dónde nace Armando Ortiz? Y ya después me dices cómo fue que te nace o te llega el gusto por el tema de hacer radio o de producir radio. Bueno, yo nací en la Ciudad de México, bueno, Distrito Federal, a la Ciudad de México. Entonces, allá vivían mis padre y mi madre, y mi madre en paz descanse, y mi padre pues fue, anda en el rol en la Ciudad de México. Nací allá, fíjate que como a los 2, 3 meses, bueno, lo que voy a decir suena un poco loco, ilógico, ¿no? Llegas, porque yo me acuerdo muchas cosas antes de nacer y cuando nací, llego aquí como que qué onda, sacado de onda, pero porque pues siempre he sido como una persona muy rebelde, muy antisocial desde entonces, y mi hermano, el mayor, escuchaba mucho a los Kines, y como que esta música me gusta como para mí, como para expresarme, ser como soy yo, no sé, en aquel tiempo de bebé. Y de ahí empezó el gusto. Y bueno, como a los 9 años de vida, mi jefa se vino acá con toda su banda de hijos a Aguascalientes, porque ya era oriundo de Aguascalientes. Y pues, pues ya, pues nació en la Ciudad de México, y pues es un poco la historia. ¿Cómo fue que llegas, por ejemplo, a tener tu primer contacto con la producción de Hecho en Casa, con Ramón Arredondo? Fue de pura suerte, porque cuando yo era un niño, Pablo, como te digo, siempre me ha gustado el rock. Yo me acuerdo que aquí en Los Calientes, en las estaciones de radio, que se colaban en la madrugada, de estaciones de Estados Unidos, escuchaba metal, Black Sabbath, tipo de bandas, y fue el gusto. Yo, de hecho, me considero metalero y me gustaba mucho tipo de música cuando era niño. Y bueno, pues como siempre me consideraba que vivía un mundo diferente al común de la gente hasta el momento,
yo empecé a expresarme a base de fanzines. De hecho, te tengo una copia. Yo lo hice a los 11 años, y no te burles, son ideas que yo hice con máquina, lo rescaté hace algunos años. Okay. Y según yo considero el fanzine más longevo en Aguascalientes, de 1983. El de la FEFA de los estudiantes de la UA salió en 1984, y el Marrano de la Pistol Floyd nació en 1985. Pero cabe aclarar que en aquel tiempo yo no sabía que aquí en Aguascalientes había gente que le gustaba el rock, que había una escena de localidad. Yo era un niño que, pues, peleándome con la gente y no peleándome por sus gustos, mis gustos, el bullying. Y bueno, buscando la manera de conseguir cassettes o música que me gustaba. Poco después de la adolescencia que empecé a trabajar, empecé yo a trabajar desde los 16 años que empecé a ganar mi dinero. Di con Discos Melody en la tienda, y ahí empecé a comprar cassettes. Y algún día él me dijo, existe un programa aquí en la universidad, no lo he escuchado, donde se programa rock en español. Pues no. Y me lo recomendó. Me dijo, es que es Ramón Arnón, es mi amigo, y aquí viene. Y me di a la tarea de escucharlo. Y después, pues se me ocurrió ir como a 5 cuadras, creo que era el sábado, cuando él estaba emitiendo su programa, porque era 2 días a la semana, jueves y sábado, perdón. Jueves y sábado, sí. Y fui a una cabina telefónica, pues con la idea que me grabara la música que él estaba en este tiempo como programando, ¿no? Ajá. Y ¿qué? Pues me puedes grabar un cassette, lo llevo, y más dime dónde es, y porque él no sabía dónde estaba yo en la universidad. Y sí aceptó. Al próximo sábado fui con él y le dejó los cassettes, y ya me retiré. Y después seguí escuchando En Busca de un Rock Nacional hecho en casa. Después hice la misma dinámica, y creo que la tercera ocasión me dijo, pues ¿qué? ¿Por qué no te quieras saber cómo se hace? ¿Cómo se el programa? Y pues sí, pues, como que me saqué de onda, porque no eran mis deseos. Yo me sentía contento como que me pasara la música para que yo pueda escuchar, ¿verdad? Y pues ahí me quedé. Y como tú bien sabrás, yo al principio no me gustaba mucho hablar, porque se me hacía una responsabilidad muy grande estar hablando del micrófono. Yo lo que aportaba más bien era música, quizás un poco las noticias que yo veía en las revistas que yo compraba de rock, que vendían aquí en Aguascalientes, lo que yo veía en las noticias en la tele, en la radio, ahí como que lo comentaba Ramón. Y meses después pues ya empecé a hablar, ¿no? Ramón como que me jalaba, pero yo no quería, me jalaba a hablar. Y esto pues pasó en 1992, en agosto, que entré a la universidad, por suerte te digo. Ramón me estaba ahí de escuchas, pues ya me empezó a incorporar, a acoplar, a presentarme. Inclusive me acuerdo cuando me presentó pues era ver al viejito, me dijo, ¿puedo decir groserías, no? Sí, me dijo, sin problema. Dijo, ¿y este pinche marihuano qué hace aquí? Pero después Ramón me dijo, no, es que le caíste bien. Sí. Porque yo no conocía. Si no te ponía un apodo, don José Dávila, entonces ahí es cuando no te aceptaba. Entonces dijo, no, pues yo, como, bueno, sí, como que respeto, y como que sacaba de onda. Te sacó de onda, sí, obviamente. Y también que Ramón sacaba de onda, ¿verdad? Porque le tenía mucho respeto a la universidad. Como hasta ahora, Pablo, yo siempre me ha gustado estar bajo las sombras y aportar. Y pues con eso yo no me gusta vanagloriarme ni que me anden alabando y agradeciendo incluso tampoco. Entonces así fue como entré, Pablo, y pues ahí fue el aprendizaje. Como tú te das cuenta, cuando Ramón no estaba, pues hay que sacar el programa adelante. Claro. Y pues ahí entré a radio, y también me daba mis vueltas al Chopo a traer mercancía. Ramón ya íbamos a cubrir eventos también, me acuerdo. Y pues es como entré a radio. Fíjate que esa era una característica muy, muy particular que tenían muchos de los productores de aquel entonces, de si algún radio escucha tenía la inquietud de conocer las instalaciones del programa o conocer al locutor en el momento, acudían, y había como que esa conexión con el público. Sí. Entonces, esta particularidad la tenían varios productores que conocimos, entre ellos pues, obviamente Ramón Arredondo, el propio Ernesto Martínez Frausto, sí, de hacerle la invitación a los radioescuchas a participar, claro, de sus programas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que hacemos de este lado, Armando, pues es para quienes nos escuchan de aquel lado. De acuerdo. Y obviamente hay que, digamos, darles esa oportunidad de conocerlos como radioescuchas
y que también sientan el ambiente, ¿no? De ese ambiente radiofónico que se vivía muy, muy padre en aquel entonces. Y bueno, esta oportunidad la recibiste, la aceptaste, y obviamente con esa responsabilidad que conlleva, como le diría el tío Ben a Spider-Man, ¿no? Pero a lo largo del tiempo en tu etapa de Radio Universidad y de este aprendizaje, ¿qué fue lo que más te costó, digamos, Armando? ¿Y qué fue lo que te motivó todavía a seguir en esto? Lo que más me costó, lógicamente, la locución, Pablo, porque, pues no, o sea, siempre hablo antes de pensar, y en aquel tiempo hablaba mucho más rápido que ahora, y fue lo que más me costó. Y inclusive, pues no generaba un personaje porque si bien te acuerdas, ustedes, Kirván, Ramón, me daban consejos para cómo va la voz. Claro. Incluso fui a, creo que dos cursos de producción de radio, donde también igual veo técnicas que nunca seguí, porque realmente nunca me ha gustado seguir como dogmas, ¿no? O sea, seguir, pues siempre hizo las cosas como más latido. El consejo que más te dábamos era el de lápiz en la boca. Sí, y una vela ahí. Y una vela, exactamente. Y eso fue una parte, y la otra parte fue empezar a entrevistar. Uh-huh. Porque por mismo va ligado, ¿no? La voz y tener la presencia para entrevistar. Sí. Me acuerdo muy bien de mi primera entrevista, Pablo, que fue algo chusco. ¿Quieres que te la cuente? Cuéntala, digo, de eso se trata. En aquel tiempo también convivía con muchas bandas, empezaba a convivir con muchas bandas de rock de Aguascalientes. Uh-huh. De un ex amigo que no me voy a mencionarlo, pues ahí estuvimos como haciéndole mucho compañía, y alguna vez la Clica tocó ahí en la cancha Cuarto Centenario, uh-huh, para abrirle al Tri. Al Tri, cómo no. También iba a abrir Blaster, pero Blaster no quiso. Bueno, Olimpo los mandó mucho a la fregada, porque más les iban a dar, creo, 10, 15 minutos, y la Clica agarró esa media hora. Pero esa vez a mí se me ocurrió entrevistar a Alejandro Lora, uh-huh, pues para ir para Hecho en Casa, y pues no quiso, se mandó mucho a la fregada. Las dos ocasiones que le dije que la garganta y no puedo y voy a cantar, y bueno, porque le insistí como 3 veces, creo, en lo que iba, y se metía al camerino a ver cómo estaba quedando, porque eso fue cuando estaban los preparativos para el concierto, o sea, en la prueba de sonido. En la prueba, en el sonido. Y y estaban montando el escenario, de hecho. Y en una de esas, Alex Lora, pues yo creo que tanto le insistía, y verme como ahí ese muchacho, pues pendejete, no sé. Latoso, que... Sí, ven para acá, mi niño. ¿Qué le ando haciendo yo a la mamada? Presta tu graveta. ¿Cómo se llama tu programa? No, pues Hecho en Casa. Y ya, pues ahí su clásica frase, ¿no? Y pues ya, yo contento y feliz, ¿no? Pero en esto, pues dije, pues está Chela Lora, pues si él no quiso o no puede, pues con Chela Lora, ¿verdad? Pues es la que... Y en aquel tiempo Chela Lora tenía poco tiempo de empezarse a ganar un prestigio. A involucrarse más. Entre la gente que alrededor de Alex Lora, porque si bien sabrás, Chela Lora al principio no la querían porque cambió muchas cosas y excesos de Alejandro Lora. Ajá, de todos he sabido que ella le levantó su carrera, la verdad, o sea. Que muchos piensan que fue Chela Lora la que termina con el Three Soul in My Mind, ¿no? No, porque mucha gente lo llegó a creer. Digo, y no, la verdad es que Chela Lora, porque decían, es que es la Yoko Ono, ¿no? Del Tri. No, la verdad es que si uno ve la historia de Alex Lora, no del Tri, de Alex Lora, uh-huh, ahí se va a dar cuenta la importancia que tenía, sí, y que tiene Chela, ¿no? Digamos que el punto medular es que Carlos aceptó que el baterista y Alex era la banda de ellos, pero sí. Y muchas canciones de Carlos las toca actualmente Alex, pero pues ahí fue una bronca entre ellos. Sí. Y también pues, parte que no le gustaba que estaba Chela, ¿verdad? Pero ya punte aparte de sus broncas, ¿no? Sí. Y es cuenta, pues sí, una entrevista a Chela, pues sí. Y yo como aquel tiempo estaba pues ahí la primera película del Tri, me sabía la historia del Tri como fan del Tri. Sí. Y la entrevisté, le hablé sobre eso, también le comenté de que pues había levantado al Tri gracias a ella, ¿verdad? Que pues, ya tenía cierto nombre, ya se generaba ingresos, uh-huh, pero yo pues siempre la interrumpía cuando ella hablaba, y pues con 2 guaruras a un lado, por cierto. Y ¿sabes qué fue lo chido? Porque me dio la entrevista, y así entre que yo la interrumpía y no, cuando me despedí, pues fue con un lapso de 5, 7 minutos. Yo le iba a decir, Chela, gracias, te agradezco lo mejor,
aunque no sea que te lo merezca, porque tú naces una gran estrella y pues estás subiendo la carrera de Alex, pero yo le dije otra cosa muy diferente. Dije, Chela, te agradezco lo mejor, te agradezco y te deseo lo mejor, aunque no te lo merezcas. Y ya, pues, me agradeció ella, y los guardias nomás se me quedaron mirando. Me agarraron la onda, y esa fue terminó la entrevista. Qué anécdota, ¿no? Sí, porque ella tiene un carácter, bueno, yo creo que tiene un carácter muy fuerte, pero no me agarró la onda, sino me agarró a patadas, y por ahí tengo esa grabación. Es la primera entrevista que grabé, después siguió, creo, una que hice yo solo, con José Manuel Aguilera, también es otra que le hice a él. Y otras que hacía, pero de manera escrita para el fanzine de la Cábala, pues varias, ¿no? Pero ahí, entonces, que me animé a hacer fuera de radio, pues fue eso. Bueno, esta es la parte de la producción de radio. Voy a, digamos, hacer una pequeña pausita con el tema de radio, porque luego viene otra etapa también importante en ello. El tema de escribir, Armando, porque, bueno, pues hablabas de los fanzines en donde tú ahí escribías, y ¿qué es lo que te inspiraba para hacer esto? Siempre bueno, desde los 10 años empecé como escribidor. Lo que me inspiraba es mi alrededor, como yo sentí que no, de hecho hasta la fecha siento que no encajo en una sociedad, y escribía, por ejemplo, tengo algo que he escrito a Raúl Velasco, como sus estrellas, sus artistas, ¿no? Que contaminaban la mente de la gente en aquel tiempo, y lo que me inspiraba quizás eran cuestiones sociales a mi alrededor, cuestiones depresivas de cómo me sentía. Pero creo que lo que más abarca es cuestiones de que, pues, tratar de buscar un entendimiento, ¿no? ¿Qué hago aquí? Y pues sí, pues puede ser también cuestiones de amor, creo que no, Más son cuestiones como de crítica o rechazo social a mi propia perspectiva como escribidor. Ahora, yo no estudié letras, no, pues todo sale siempre de mi mente. También igual los fanzines, pues esto plasmaba en mis escribidos. Pues está uno autográfico que se llama El llanto de un loco, que pues salió para el Berrinche. Eso te puedo decir que ese es un autorretrato mío. También en una etapa mía, Pablo, pues ya era medio... Hay cuestiones que en mis círculos sociales no se han enterado por completo de cómo soy en realidad, y porque siempre ha sido mi personalidad, ¿verdad? Incluso con mi ex amigo, pues también hay cosas que él no sabía, y después se sorprendía cuando, ay, si tú hiciste esto. Y es cuenta que en aquel tiempo uno de mis personajes era Don Tejón, que también era un seudónimo, que era un T por 8, era otra parte mía que nadie conocía, y de ahí que me escribí creo cuatro cuentos que existen ahí de Don Tejón. Pero eso es lo que te puedo decir, como una forma de rechazo o de adaptación a la sociedad, de mi perspectiva, o no... Que no encajas, ¿no? En un sistema, digamos, social, pues, que es como muy establecido o muy recurrente, ¿no? Entonces, quieres hasta cierto punto romper esos esquemas y ser tú. Y hasta la fecha. Nada más, ¿no? Y hasta la fecha, en cuestión de mi trabajo también igual, a veces tengo choques personales, pero pues luego les caigo bien. Otra cosa que tengo mala también, Pablo, es que soy muy directo para decir las cosas, y al principio como que saco de onda por grosero, pero después ya como que me conocen, ya, pobrecito, hay que agarrar la mano. Bueno, esta etapa de los fanzines es muy interesante, Armando, porque se vino dando un movimiento muy, muy interesante. Sí, en los 90s. En los 90s, y obviamente en particular Aguascalientes. Hay incluso un libro que se escribió justamente hablando de los fanzines que existieron en aquellos años. Tú empezaste haciendo fanzines, después colaboraste en algunos, con Juan Carlos Castorena, que también y otros y otros más, y también me acuerdo mucho del Ojo de Hormiga. Sí, ese lo hacía también Humberto, sí, que era los más chidos. Pero déjame comentarte, yo empecé a colaborar en la Cábala, que hecho por 3 mujeres, tres hermanas. Yo era colaborador, de hecho yo era Don Tejón, porque en aquel tiempo la mujer era muy segregada, bastante. Sí. Y mi idea era que ellas sobresalieran. Entonces el fanzine de Cábala no es mío, no es mío, es de ellas. O sea, yo tenía la parte importante porque escribía entrevistas, pero es parte de ello. Ahora, déjame decir una cosa, yo al escritor que hizo los fanzines, yo le escribí, le relaté algo de la Cábala, porque considero yo que es el fanzine que más números ha sacado en Aguascalientes en su etapa, creo que son como 18 números, pero pienso él que no le dio tanta importancia por ser mujeres, pienso yo, le dio más importancia a sus amigos de Ojo de Hormiga, de otros más, ¿verdad? Pero en mi particular punto de vista, ¿verdad?
como que no le dio... Es que lo puedes entender de esa manera porque pues era el círculo, como dices, el Sí, círculo de amigos pero, de... pues sí quiero resaltar que las mujeres ¿no? siempre han sido muy fregonas, ¿eh? Sí, de hecho, resaltarlo. Nada más se hizo, ¿cuántos se hicieron? De la cábala que dices. Fueron 18 números. Fueron 18 números. Están ahorita dos, los dos últimos están en el blog, en un blog por internet. Okay. Los demás fueron fotocopias. Y ya no volvieron a retomar ya no se retomó. los escritos. Me imagino que pues, luego ya otras cuestiones que ya no les pues permitió continuar. Que no estaría mal, volver a retomar el tema de los fanzines. Siempre era muy interesante tener aquí. Lo que pasa, Pablo, que la gente ya no lee, fíjate, yo veo con tristeza, Pablito, que simplemente yo en personas gratas, cuando he tenido tiempo de ir a cubrir eventos, hago la nota periodística, cosa que también se ha dejado de hacer últimamente. Sí, claro. Y esta nota periodística me acuerdo que me la piden mucha gente de otros países, pues yo por tiempo no lo hacía, pero la he estado retomando ahora que voy a cubrir eventos aquí, que me invitan aquí a Aguascalientes, y está la nota no grata, pero yo he visto a veces lo que publican en las redes, ya no se publica tanto en el escrito. Es algo escueto y imágenes son los que más ponen. Sí. Y se ha perdido mucho la nota periodística y pues también es lo triste, ¿no? Que insisto, yo creo que de esa etapa de los 90s se vino dando una revolución muy buena. Bastante. Y en cuanto también a grupos locales, hubo una buena cantidad de grupos que empezaron a surgir en aquella década, que también luego gracias a concursos, ¿no? Que muchas bandas se aventaban a participar y en busca de foros que eran pues reducidos, y los pocos que había pues eran, como dicen ahora, los underground, ¿no? Escondidísimos, y para que te enteraras era un lío. El único que existía era hecho en busca de nacional, hecho en casa en la etapa de los 90s, también poquito antes de los 2000, principios de 2000, perdón. Existía la radio del Estado, pero invitaba a bandas, pero dentro del círculo, ¿no? Sí. Y acá nos tocó a nosotros, Pablo, tanto a Ramón como a mí, ir a cubrir muestras de rock, ir a estar con ellos, interactuando. Hoy mucha banda de aquel tiempo nos recuerda. Incluso escribimos para la revista Banda Rockera. Ramón escribió una reseña y entre los dos escribimos otra reseña de las muestras de rock. Y así, o sea, pero pues sí, faltaban foros pero consigo yo ahora que el único que era el Museo Rock Nacional hecho en casa, pues desafortunadamente la gente de ahora pues no tiene conocimiento de ello. También hay que decir que pues eran alrededor de 30 bandas, que había mucho menos gente en Aguascalientes que ahora. Sí, claro, que ahora. Y luego empezaron a surgir ya otras bandas, pero ya modificando el tema del rock en sí particular, que es muy característico. Sí. Porque incluso si nos vamos por estados, las bandas tienen una característica muy especial. Y si identificabas a los de Aguascalientes, a los de Monterrey, a los de Guadalajara, pues obviamente a los de la Ciudad de México, tenían un toque distintivo. Sí, de acuerdo. De hecho, en aquel tiempo, en los 90s, Aguascalientes era considerado, creo que, según una revista de Los Ángeles, creo que en aquel tiempo era el tercer lugar a nivel nacional de sport, donde se generaba movimiento y salían bandas muy buenas. El primer lugar creo era Tijuana, Ciudad de México, creo que estamos hechos arriba de Guadalajara en aquel tiempo, pero también era gracias al trabajo del que era el último, de Blaster, que fueron los que estuvieron ahí moviendo la escena, muchas ciudades dentro y fuera de México, y llamaba la atención, como tú me comentabas, una característica muy particular, pero también como que unas ganas de hacer música interesante, ¿no? Que es lo que abundaba en Aguascalientes y con gran calidad. Y recordando que todo se gestaba en la Ciudad de México. Si en la Ciudad de México no se hacía una banda, pues la interior de la República pues no servía, ¿no? Así era como la idea que se tenía. Así es. El tema de los concursos, ¿tú cómo los veías? Los concursos de las bandas en Aguascalientes. Yo considero que el concurso de exposición rockera que ideó Abraham Velasco, el máster Abraham Velasco, que le mando un fuerte saludo y abrazo, fue una buena idea para dar a conocer la escena emergente de Aguascalientes, porque de repente ahí salieron bandas que uno no conocía o se creaban bandas. También, claro, dentro de ello pues también se crean bandas al vapor, ¿no? Sí. Pero más sin embargo algunas bandas pues consideradas ahí tuvieron su foro, su oportunidad. Caso de la Clica, que de ahí agarró mucha potencia. Yo considero que el rock no es para competir, ¿no? Es como para
para mostrar y para el talento. apoyar y todo ello. Uh-huh. Desafortunadamente los concursos de exposición, creo que era lo que también algo que caracterizaba, es que una banda de metal en aquel tiempo no podía ganar, porque no te iba a generar ingresos, o al productor no te podía, o al instituto no te podía generar una vista mayor a la gente. Ajá. Y yo, por ejemplo, todos sabemos que en Aguascalientes el primer concurso lo iba a haber ganado Blaster, no lo ganó porque es una banda de metal. El segundo concurso pues la ganó La Clica. En el tercer concurso, por la experiencia, porque así se los permitieron, quizás los que iban a haber ganado fue La Clica otra vez, pero pues obvio que ya no podían ganar dos veces, ¿no? Entonces Félix Culpa pues fue un buen ganador y sacó una muy buena producción producida por José María Aguilera. Mesías también se decía que no debían de haber ganado, era Restos, pues también recordando que Restos, mis amigos habían tenido unos problemas muy fuertes dentro de agrupación, ensayos, muchas cosas. Mesías creo que se ganó su lugar al 100, y pese a cosas adversas, me animo a decirlo, después ya gente empezó como a respetarlos más y pues bueno, son los ganadores. Y aparte, bueno, Mesías traía una característica también muy particular, ¿no? Claro. La presencia, que también eso llamó sí, mucho la atención, porque no todas las bandas presentaban un look totalmente distinto, y Mesías lo hacía. De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Y pues la prueba está que hasta ahorita pues persiste, ¿no? Después de hace 6 años que los invité a un festival que realizamos en Personas Gratas, pues ya están retomando camino, y abrazo para ellos también. Sí, que espero que muchos de las agrupaciones de aquellos entonces, pues de los integrantes, aunque pues ya cada quien agarró rumbos distintos, pues continúen en la música, y qué mejor que en lo que empezaron, ¿no? El rock. Y obviamente hay que hablar de quienes han apoyado la escena en Aguascalientes. Pues tú bien lo decías, foros pues no había, ¿no? Donde incluso los grupos te llevaban el demo. Sí. Oye, pues ya grabé este demo, y pues ya lo que hacía Ramón era pues, escucharlo y luego ya lo lanzabas. Tú mismo también hacías lo mismo. Y esta característica también que decías del Chopo, Armando, ya me platicarás un poquito más a profundidad, pues eran los intercambios que se daban, claro, ¿no? Los trueques. Los trueques de música. Me tocó llevar también cassette de La Clica, me tocó llevar demos de el STLN, que en aquel tiempo pues era un tabú hablar del STLN. Sí, claro. Y esos chavos, de hecho hasta me dijeron, tráetelos a tocar aquí, causó mucha expectación, y más que es una banda punketa. Y bueno, pues lo comenté a los chavos cuando regresé lo que había pasado, pero pues también no había la información, no había pues los recursos, y aparte estaban muy chavillos el STL en aquel tiempo, pero sí causó mucha expectativa. Y sí, pues el intercambio, de repente pues ellos daban intercambio, pero ellos nos daban como revistas o material para pasar hecho en casa, pero se daba mucho eso. Antes que se me olvide, Pablo, sí existían foros, estaba el foro de la Catrina, muy importante, en Aguascalientes, realmente pues los permisos del gobierno, que en aquel tiempo Aguascalientes estaba muy mucho, pues... Sí, porque al final también eran muy reducidos. Y la Cueva del Gnomo fue un foro muy importante. También estaba La Querencia, aunque ese era como un poco más elitista, más de peña. Más de peña. Pero eran como y otros que se hicieron también, quedó muy poco tiempo. Que La Tuna, que pues, ahí el Oscar Zate, que fue el que estuvo regenteando un poco ahí. Y así, pues eran muy reducidos, la verdad. Reducidos, y pues eso obviamente a muchas bandas los decepcionaba, ¿no? A no continuar en la música. Y siento yo que más bien debería haber sido como más motivacional, ¿no? Para continuar en la insistiendo, pero bueno. Pues. Lo que pasa es que también la sociedad es muy diferente, Pablo. Sí, bueno, sí. La sociedad, si tú te veas, a mí me tocó, facha rockero, te trataban de marihuano, delincuente. No se diga a Almandis con sus moicana, y la sociedad es muy diferente, o sea, te segregaba, y inclusive te echaban las policías. Por ejemplo, los Mesías me tocó ver que estaban enseñando en su casa y llegaba la policía, que ese ruido, y la sociedad era muy diferente, y era una sociedad como más reducida, ¿no? Y también pues es entendible, ¿no? Sí. Bueno, la provincia siempre no aceptaba, y luego ya cuando venían estos movimientos, ¿no? Por eso cuando decías tú, en esta etapa que te vienes a Aguascalientes,
pues no veías como la opción que a ti te gustaba, ¿no? O no escuchabas hasta que descubriste que sí se hacía en sí se escuchaba en Aguascalientes, y luego pues obviamente con la creación de los grupos y bandas que empezaron a surgir, Aguascalientes empieza a cambiar a partir de los 90s, Sí. mucho de eso, y gracias también a los que impulsaron el rock, a los que vinieron también trabajando muy fuerte el tema de la música en Aguascalientes, pues hoy también se le reconoce, ¿no? Claro. Todo el trabajo que se hizo Algunos días se acuerdan, por ejemplo, aquella década. algunos se acuerdan, por ejemplo, de la pista Floyd, pero eso fue parte muy importante para que esta escena hidrocaída se mantuviera firme y fuerte. El Olimpo, el Men y todos ellos, las exposiciones rockeras, los fanzines, En Busca de una Nacional en Casa. Ya después vinieron personajes que se fueron como ganando cierto reconocimiento entre la banda, ¿no? Un Miguel Lara, que también pues estuvo, creo que pues estaba en radio institucional, ¿no? Del gobierno. También Gerardo Rodríguez, Ricarday, también posteriormente, Montañez y Miguel del Río, que a su manera pues creo que promocionaban en sus programas la música que a ellos les llegaba, ¿no? A nosotros teníamos la suerte que las bandas más subterráneas nos seguían dentro y fuera de Aguascalientes, pero ellos también hicieron su labor y dentro de lo que les permitían, porque había línea, hay que decirlo. Había línea, ¿no? Sí, claro, no ibas a escuchar a ninguno de estos grupos en las estaciones comerciales, y esa era la parte pues interesante de Radio Universidad, la apertura que tenía. Y acá la importancia era el viejito, pues nos dio mucha apertura, nos soportó mucho, bueno, a Ramón, que era el titular, pero yo creo que dentro de esta loquera, creo que el viejito supo hacer una muy buena radio cultural, dentro del enfoque de cada personalidad en sus programas. Exacto, con todas las expresiones, ¿no? Sí, de cada uno de y personalidades, además. Sí, de acuerdo. Que también era muy padre esa convivencia, Armando, con todos los productores. Sí, porque igual tú te sentabas con alguien que hablaba de literatura, igual y te sentabas con alguien que hablaba de arquitectura, y toda esa convergencia muy padre en la convivencia. Cuando se tenía, ¿no? Nos reunían todos los colaboradores. Totalmente de acuerdo. Tiempos que yo recuerdo, atesoro en aquel tiempo, dentro que tenía chance de ir, y que se me queda en mi memoria, ¿no? Como esa fortaleza. Yo por eso siempre digo, Pablo, no me alcanzo a decirlo, que Aguascalientes tuvo la mejor radio cultural, y fue la que hizo el viejito en la universidad, sin menospreciar lo que se hace ahora, ¿verdad? Pero considero, de mi perspectiva, era lo mejor que se hizo en el mundo en aquel tiempo. Sí, yo creo que con todos los enfoques que estamos hablando. Exactamente, ¿verdad? Sí, coincido, Armando, y no porque hayamos trabajado con don Pepe Dávila, sino porque don Pepe Dávila no era un tipo egoísta. Él dejaba que la gente hiciera, obviamente te jalaba a veces cuando te salías del redil, pero te guiaba. Esa era la importancia de don Pepe, y obviamente se convirtió, y hay que decirlo, el papá de muchos, radiofónicamente hablando. De acuerdo. Porque de él aprendimos todo lo que hoy estamos haciendo, y lo digo también de manera personal. De acuerdo. Yo tuve muchos maestros, ¿no? Obviamente también en todas mis etapas, y de ello pues va uno aprendiendo. Pero bueno, retomando también esta plática, mi Armando, termina la etapa en Radio Universidad, X razones, las que hayan sido. ¿Qué viene después, Armando? Porque tú tenías la inquietud de continuar en el rollo no solo de la locución, de la promoción y difusión de los grupos. Eso fue gracias a Juan Carlos Castorena. De hecho, antes de que se cerrara esta estación de radio, por culpa del gobierno, pues hay que decirlo también, resaltarlo, que por ahí corrió una gente, y bueno, no quiero decir groserías, pero pues es parte de ellos, de los que en este mundo negro hay muchos malagradecidos, ¿no? Bueno, Juan Carlos Castorena ya tenía su reactor radial en internet. En aquel tiempo el internet Aguascalientes pues no era obsoleto, muy poca gente tenía acceso. Sí, claro. Incluso eran muy pocos los recursos para darse a conocer. Hacerlos. Y haz cuenta que pues ya él transmitía hecho en casa en su estación. Después me acuerdo que una vez que nos descansó el viejito a Ramón, yo fui creo que a grabar 2 o 3 programas a San Pancho, de hecho en casa. De hecho hasta le pedí permiso a Ramón y pues, me lo concedió. Cuando sale del aire hecho en casa, pues yo estuve haciendo
algunos programas con Juan Carlos Castorena. Y hasta que en un momento Juan Carlos me dice que pues tiene la inquietud de hacer un programa, una tipo de revista Interconexión. Y eso es gracias a que, bueno, pues a mí me siguen llegando canciones por correo para pasar en Hecho en Casa. O sea, siempre he sido muy bendecido en eso, Pablo, que las bandas de una u otra manera me han buscado, saben de mí o de lo que hacemos. Y se nace Interconexión, que duró alrededor de 4 años. Íbamos y grabamos 2 programas o 3 cada mes, creo. Era medio maratónico, medio pesado a veces. No. Y luego hasta allá. Y luego más la manera de encajar las personalidades desfiguradas mías y de Juan Carlos, que pues tuvo mucha también paciencia, ¿verdad? Y de ahí se generaron algunas secciones como Soltando la Sopa, en varias secciones. Y fíjate que en aquel tiempo nos escribía mucha gente de Europa, sobre todo. En aquel tiempo, en Europa se le empezó a hacer curioso lo que se hacía en Latinoamérica. Propiamente el ska, el reggae. Y incluso me acuerdo que había un grupo de amigos de Donosti, España, que nos escuchaban por MySpace el programa y decían que se ponían a tomar la copa escuchando el programa. Mira, y por ahí tengo amistad, de hecho, hasta eso desde ese tiempo con Raúl Chido, que ahorita, bueno, ya tengo más de un año que no le escribo, pero y bueno, ahí nos mandaban música, la radiábamos. En aquel tiempo, pues también en Aguascalientes, pues también yo casi no podía convivir con muchas bandas, pero agarraba su canción y la pasamos en el programa, en la expresión y lo que haría, que se llamaba la sección, no me acuerdo, creo que sí. Eran unas secciones de revista, que ese formato de revista después lo adopté para personas no gratas. Pero te digo, fue gracias a Juan Carlos Castorena. También considero que tanto tú, Juan Carlos Castorena, fueron como los maestros en cuestión de lo que hacían ahí, la magia que hacían en controles, Pablo, porque también lo que me ayudó mucho fue como convivía yo con mucho músico, iba a sus ensayos, se me generó como un oído un poco diferente, porque me acuerdo que en una ocasión que estaba como mezclando Juan Carlos cuando estaba ahí en la universidad, y yo decía, ¿qué dices? Yo se oye ese ruidito extra, como que no, ya, pues sí, hay que eliminarlo, como que aprendes de oída, ¿no? Yo soy de oída y pues y también agradezco mucho el apoyo que me has dado técnicamente, los consejos, tú, Juan Carlos. Claro, Ramón también ha sido mi maestro, por supuesto, y darme la oportunidad de estar ahí, las peleas, pero también ustedes han sido parte importante de lo que ahora es Armando Ortiz, ¿no? Y luego, bueno, pues viene ya Personas No Gratas. Sí, que hay que decirlo, has tenido una paciencia, Armando, has tenido una capacidad de permanecer vigente en un medio que no es remunerado económicamente, pero creo yo te puede dejar otras cosas más enriquecedoras. Cuéntanos de Personas No Gratas. Personas Gratas, pues sí, en aquel tiempo el internet era obsoleto, y aunado a que yo tenía una red de internet que pues era bien chafa, tenía una computadora de gabinete que no tenía muchos recursos, y yo me acuerdo que tenía un micrófono de juguete, Pablo, y bueno, ¿cómo inicia Personas No Gratas? Cuando Juan Carlos me dice, ya no me dijo, creo que ya, como que ya me quedaba, ya no había cita para ir a grabar Interconexión, pues me di por enterado que pues ya no se iba a hacer, ¿verdad? Porque él empezó a tener todas actividades. Sí. Y en aquel tiempo pasó que pues perdí la amistad con un ex amigo, pues lo consideraba mi amigo, y en aquel tiempo pues yo he sido rodearme de poca gente y gente de calidad, creo yo, ¿no? Yo quizás soy una mala persona, una persona no grata, pero creo que la gente que tengo cerca, pues para mí son los mejores, ¿no? En aquel tiempo como que me sentí solo en pocas palabras. Entonces yo dije, pues ¿qué va a hacer ahora? Y lo que quiero es expresarme, ¿no? Porque claro, el fanzine, pues, este fanzine nació como manera de expresarme. Igual, sí me ha gustado expresarme. Entonces, ¿qué hice? Pues me metí a YouTube, di un programa que se llama Samuracaster, vi que ahí se podía producir radio, lo descargué, seguí unos tutoriales para aprenderle, y después ya tenía la idea de lo que era Interconexión, una revista musical con 18 secciones, que por cierto como 2 o 3 no se han estrenado en Personas No Gratas, y pues pues ya pues hice mis pilotos hice un piloto de revista, un piloto de especialidad de niños, que fue el primer programa menos cero que salió. Pero todo eso lo hice pues en un micrófono que me rimaba mucho la voz, no tenía una manera de editar, todo salía con mucho ruido,
y ahí nace, lo transmití en vivo, de hecho, porque también había servidores gratis de internet, ¿te acuerdas? Que duraba creo que media hora o 40 minutos. Sí, es limitado. Claro. Y ya tenía el blog de Blogger, ya, donde subía mis ideas escritas, y pues aquí voy a hacer mi reproductor de radio, y así nace Personas Gratas un 15 de abril de 2011, con el programa Menos Cero dedicado a los niños, que era un piloto. Mi idea, Pablo, era hacer el programa cada mes y medio, como se hacía en Interconexión. Pero en aquel tiempo que te contaba que yo estaba en Blogger, los blogs, y de repente yo chateaba, había como unos chats en los Blogger, donde conocías gente. Sí, sí, sí. Y yo ahí antes coincidía con el blog de la Enciclopedia del Ruido en tu idioma, que por cierto un fuerte abrazo para Gor, amigo canulario, compañero, para Roberto Cortés Zárate, porque yo a ellos los escuchaba porque hacían su programa los sábados en vivo, donde pasaban pues, el rock en español. Entonces yo chateaba con ellos porque no había otra manera más que chatear ahí en los pequeños chats. Y de ahí pues yo, no me acuerdo si le comenté que iba a hacer mi programa, no me acuerdo. El chiste es que creo que Roberto y Igor me invitaban a transmitir Personas Gratas en rock and roll. Y pues acepté. Entonces de cuenta que de la idea de grabarse cada mes y medio, ya lo empecé a grabar cada, creo, 15 días. Fue como más reducido el tiempo. Después cada semana. Después también se transmitía me invitaron de Mar de Plata, Argentina, Radio Cafolcuras, también se transmitía por ahí. Vox Song también fueron las primeras estaciones que se transmitieron. Pero sí debo decir que eran emisiones muy, muy feas en audio, muy feas, bastante feas. Se escuchaba mucho ruido, en cuestión cuando yo hablaba, incluso cuando transmitía las canciones, generaba mucho ruido. Pero aún así creo que el contenido sobresalió, ¿no? Porque lo que a mí en aquel tiempo, unas que me entrevistó Roberto, sí me hizo énfasis en el formato de revista musical y cómo la literatura, ¿no? Ajá. Que no se aburría, sí, claro. y cómo era muy fresco todo. Creo que el contenido fue lo que más llamó la atención y por eso fue que empezó a gustar. También debo decir que me invitaron también de estaciones de radio por internet a transmitir Personas Gratas, pero querían como meterle comerciales. Para monetizarlos. Ajá, y para generar un ingreso a ellos, pero yo nunca quise hacer lucro de la música, porque si no estoy cobrando yo ni en las bandas, mínimo sabes que hay un refresco para las bandas, y no acepté. Y pues así es como nace Personas Gratas como revista musical, y pues después ya empecé a grabar entrevistas vía telefónica, fíjate, cuando se empezó como a hacer más fácil. Es que recordando que aquel tiempo no había tecnología y era muy caro. Era muy caro, sí. Y aparte las primeras veces, no sé si ya te tocaría también, tenías que hacer la conexión con la línea telefónica. Sí. Entonces o usabas el internet o usabas el teléfono. Sí. Entonces no podías luego hacer esas entrevistas. Los celulares, pues... Y yo me acuerdo que tenía una grabadora digital que pues, ahí acercaba el teléfono, y generaba ruido también, pero fueron las primeras entrevistas que hice. Y después lo que se me ocurrió, la sección de Soltando la Sopa de Interconexión se convirtió en la sección de Viva Voz, que también debo agradecerte a ti, a Juan Carlos, las cortinillas que me hicieron para embellecer o darle realce a la revista musical Personas Gratas, porque tú eres parte importante de eso, la cuestión técnica, y también Juan Carlos, y se convirtió en de viva voz, y ya lo que yo les pedía a las bandas que se grabaran ellos desde su casa, ya se escuchaba mucho mejor, y además yo hilaba la canción con lo que ellos me grababan, sin ediciones, y ahí fue como que funcionó un poco mejor la sección de viva voz en ese sentido. Pero pues de ahí nace, tío, como a partir de 2012 empecé a grabar entrevistas, Pablo, y la sección de Viva Voz es lo que más ha acaparado en Personas Gratas, que reitero es una revista musical, pero mucha gente considera que es un programa de entrevistas, pero no es tanto así. Hoy podemos decir, después de 15 años de estar en este camino en Personas No Gratas, 14 años, de hecho. Recién cumples los 14, ajá, ¿cierto? Vienes ya para empezar el 15avo. Sí. ¿Qué es lo que más te ha costado, hermano? ¿Qué me ha costado? Fíjate que yo considero que lo que más me ha costado, no sé si sea la credibilidad en Aguascalientes, porque debo decir que Personas Gratas empezó a llamar la atención fuera de Aguascalientes mucho más que aquí, y considero que ahorita, hasta el momento, ¿no? Sí, tengo muchos amigos que me buscan de aquí, bandas, pero siempre el común denominador es que me busca gente de afuera. La credibilidad quizás considero que sería eso. Otras cosas que sean un poco más banales,
es que he recibido invitaciones a ir a Honduras, a Argentina, a Colombia, un tiempo que era como había cierta comunión con Colombia antes de que con Argentina. Y es eso, y quizás lo que más me ha costado es tener los recursos técnicos para hacer una emisión mejor. Creo que es la más importante, porque yo todo lo que hago lo hago de una manera artesanal, casera. No le invierto mucho dinero porque no tengo dinero, más trato de hacer la creatividad para que los programas sean adecuados, pero yo considero que sería eso, Pablo, porque creo que desde hasta hace 5 años la gente empezó a voltear hacia personas gratas. Bueno, hasta hace 6 años que Anabel Cuita Ramírez, que en paz descanse, fue la primera persona de Aguascalientes que me empezó a buscar y que se hizo empatía con personas gratas y me entrevistaba y me invitaba a sus programas, a hacer cosas. De ahí nacieron los 2 festivales que hemos hecho, por cierto, con ella, el apoyo de ella y otras personas. Pero yo creo que sería eso, Pablo. Pero sí hay que decir que no hay el límite está en el cielo y pues no hay imposibles. Mientras haya una persona que te escuche, que tú le sirvas de herramienta de expresión, una banda, músico, alguien que le considere algo importante para ellos, lo que se hace en personas gratas, creo que sí está ganando. Te dejas satisfecho. Justamente a esa pregunta iba, ¿qué es lo que mejor te ha dejado el camino andado tanto en radio como hoy en personas gratas? Muchos amigos de personas gratas han entrevistado o han estado en el programa diversas propuestas de 36 países y 4 continentes. A muchos de ellos los considero mis amigos, me considero su amigo. Recientemente me enviaron muchos videos de saludos por 14 años, por esa empatía, esa unión. Personas gratas nace también con una frase célebre: unidos en la independencia somos más fuertes, que en aquel tiempo quizás en México o otras partes, porque me acuerdo que Axel Roberto de Rock and Roll me hacía burla, y es ¿qué es o qué? ¿Te sientes el Mesías o qué? Pero hasta la fecha pues es algo que me ha dado la razón, ¿no? Y es un distintivo también y ahora sí, porque estamos en una independencia y somos más fuertes. Otra cosa también que ahorita que mencionó Axel Roberto, fíjate, Pablo, él me invitaba cuando Rock and Radio empezó a crecer, Rock and Radio que le competía a Guitar Radio, déjame decirte. Claro, mi programa pues sonaba feo, pero tenía muy buenas producciones. Creo que eran más de 35 producciones en vivo. Y el siguiente paso era la comercialización. Y me acuerdo que al ser Ricardo Márquez, que era también como que apoyaba ahí en cuestión económica, creo, una vez me invitó a la Ciudad de México a darles una plática a los productores. Y yo pues ok, no, pues es que tú con todos esos que tienes, considero que les vas a sacar esos de su ensoñación. Total, que pues no fui por cantidad de dinero, ¿eh? Pero cuando pues, se empezó a comercializar Rock and Roll, pues ahí sí hubo el prende con ellos, porque Roberto Cortés Arte me exigía más bien calidad en mi emisión, pues, calidad que yo no le podía dar, porque sonaba con mucho ruido, y pues no, ¿sabes qué? Yo hago mi programa aparte, y pues ahí se dio como un truene. Y después pues se vino más oportunidades, fíjate, más a transmitir personas en otras estaciones de radio. Gente de Italia se acercó al programa, de las gentes. Después Ricardo se da cuenta de eso como año y medio después y le dice a Roberto que me vuelva a invitar y ya. Pero hace cuenta que el Organiado, de hecho, ya no funciona como estación de radio por internet, ya todos lo subimos a Facebook. Tanto él, es que él sí es periodista, él escribe para algunos periódicos de la Ciudad de México y entonces se ocupa su tiempo ahí, pero Organiado es difusor tanto de personas gratas como otros entes creativos que pues, hacemos comunicación, ¿no? Eso ahora se ha convertido en Organiado Facebook. Pues mira, una trayectoria, Armando, que es admirable, porque estamos hablando de ¿qué? Más de 30 años 33 años. En esto que es la producción, la locución, la difusión de la música, que no solamente te gusta a ti, ¿no? O sea, sino que también das a conocer, volvemos a esta parte importante de dar a conocer a bandas de Aguascalientes hacia ahora los conectes que hiciste hacia otras partes del mundo, y de esas otras partes del mundo pues conocer lo que se está haciendo allá. Es creo que muy interesante el que se tenga esta retroalimentación con otras personas de otros lugares del mundo que te ofrecen justamente la música y se enriquece muchísimo. Incluso las propias bandas de cada uno de estos países se enriquecen con lo que escuchan de otros lados, ¿no? Y esa es la parte que creo que hay que aplaudirte, Armando. Finalmente, ¿a quién admira Armando? Yo, digamos, dentro del ámbito del
tanto de la música, de quienes se dedican a la difusión de esto, porque muchos lo hacen sin fines de lucro. Claro, ¿no? bastantes. Es solamente el gusto por dar a conocer a estas bandas. Sí. Déjame hacer como un pequeño hincapié antes que hablas de conectes. También voy a decir que yo he seguido conecte a bandas de varios países para juntarse, para que graben música juntos. En Aguascalientes he ayudado de conecte hay dos propuestas, una de Aguascalientes y otra de de la Ciudad de México, que les he dado direcciones, conectes y les ha servido para crecer. O sea, he sido como su eslabón, ¿no? Su amuleto. Quizás si yo nos iba a dar ese conecte, quizás, pues, no sé, a no iba a pasar nada con ellos, ¿no? No quiero dar nombres, pero uno de ellos sí me agradeció y hasta a veces me sigue agradeciendo, y otro, pues, no tanto, ¿no? Ya hace tiempo que no somos amigos. Y bueno, yo te admiro a ti, Pablo, admiro a Vanessa, ¿verdad? Admiro a todos mis colegas, productores de Aguascalientes. Siempre no me conocí que Ramón Arrondo, Betty Torres. Betty Torres es una leona y creo que es una guerrera, y es la primera mujer en Aguascalientes que demostró que se puede ella salir adelante frente a un público de hombres, de hacer una producción metalera, y que hasta la fecha sigue vigente. Y yo, mis respetos para ella, la Betty. Ricarday, por supuesto, que ahora que está ahora en Venecia, nos hemos hermanados. Paul, para todos los productores que conozco del mundo. Pero quizás mi admiración es para los músicos independientes. Yo en el tiempo quizás también tú quisiste ser músico, no se te dio eso, pero ellos que le luchan con garra, a veces ponen cuestiones económicas, poemas familiares, con tal de sacar una sonrisa, cambiar almas, conciencias, una nota musical, una letra para la gente que lo escucha, ¿no? Eso es una gente que yo admiro. Admiro también a la gente que escribe, porque de ellos aprendo, Pablo. Que es que no le aprendo cómo tratar de hacer las cosas bien, y eso es lo que yo diría, ¿no? Armando, pues agradecerte el que hayas aceptado esta invitación a esta charla, a conocer más de ti, a conocer más de lo que estás haciendo, y ver que lo haces con mucha pasión. Bueno, pues contagia a todos los que, bueno, pues te conocemos desde hace ya mucho tiempo, y bueno, pues agradecerte también que nos des esta oportunidad también de ser parte de Personas No Gratas. Gracias, Pablo. Con las pequeñas cuñas, rúbricas con las que te ayudamos, que lo hacemos con mucho gusto. Y sí, creo que también coincido en ese sentido, Armando, en que sí es de admirarse a las bandas que luchan por ganarse un lugar, por darse a conocer, pero también yo admiro a las personas que, como tú, sin un peso ganado pues por lo que haces, lo haces con el corazón y lo haces con ese ánimo de que la música llegue a la mayoría de los oídos que pueda llegar, ¿no? Y esto pues obviamente es admirable, igual lo que ha hecho Ramón en esta continuidad de su programa, lo que ha hecho Juan Carlos Castorena también a través de internet, lo que también en su momento, pues la plática que tuve con Ernesto Martínez Praus, productor de Hasta que el Cuerpo Aguante, es justo lo que queremos resaltar aquí en este espacio, de inspirarte para que sepan y entiendan que no todo es la fama, mi Armando, o que de estar detrás de un micrófono te va a significar fama, fortuna, y si le ves por el lado de lo que tú mencionabas, ¿qué es lo que te deja esto? Pues te deja muchas amistades. Sí, y eso pues tiene una valía mucho mayor que la monetaria, que no digo que esté mal que ganes dinero. Al contrario, o sea, tú puedes monetizar tus proyectos y todo, pero siempre en pro del apoyo que puedan recibir todas las bandas que quieran darse a conocer. Sí, también totalmente agradecido contigo, Pablo, y también coincido, ¿no? O sea, creo que en esta vida a veces, yo reitero, y soy muy trillado, tengo esta vida, pues que quedas aquí, ¿no? O sea, yo en lugar de andarme quejando, pues trato de hacer un metro cuadrado diferente, si lo que yo hago le sirva a la gente, qué chido, ¿no? En lugar de andarme quejando, por lo menos que esta energía sirva para hacer algo propositivo, evolutivo, desde mi perspectiva, y yo pues estoy muy agradecido con todos ustedes. También la enseñanza, reitero, es que toca decir algo muy importante. Todos piensan que tras un micrófono, tanto estar en cámara, hacerlo chido, no, lo chido es estar atrás, la producción, el que está en las cuestiones de televisión, el que está hablando
se vea bien, se vea bonito, lo que tenga que decir, todo está lo chido atrás, ¿no? La producción, la preproducción, todo el enfoque, que es lo que mucha gente no ve, y es la gente que a veces no se le reconoce, ¿verdad? Pero, y yo, Pablo, muchas gracias, sinceramente, por todo lo que me has apoyado. A veces no soy mucho de muchas palabras porque soy antisocial, pero gracias, carnalito. Y también gracias a toda la gente, pues, Juan Carlos y Ramón, todos ellos. Muchas gracias. A Carmen Ortiz, esta persona grata, muy agradecido. Unidos en la independencia. Somos más fuertes, somos parte de una escena local, independiente del mundo, que así lo he yo constatado todo este tiempo de toda la gente que he conocido alrededor de mi entorno, estos 33 años de comunicólogo. Gracias, Pablo. Gracias Armando, y pues gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión de Inspirarte, tanto el público de Al Momento como el público que también de personas no gratas se va a sumar a esta charla, porque insisto, es importante que conozcamos esta parte personal, a veces hasta un poco la íntima, que no quisieras a lo mejor decir, pero te sacamos a lo mejor las palabras para que dijeras, esto soy yo y este eres tú. Este es Armando Ortiz, auténtico, y bueno, pues mi admiración y agradecimiento. Pero también felicidades a ustedes, ¿no? Porque estos esfuerzos también creo que marcan una pauta, ¿no? Que Inspirarte y Al Momento marcan una pauta en Aguascalientes, y también eso es relevante, hay que decirlo, ¿no? Felicidades a ustedes por estos trabajos tan interesantes. Gracias, tratando de retomar lo que hemos aprendido a lo largo también de muchos años, Armando. Y bueno, pues haciendo esos bellos y gratos recuerdos, claro, de esas convivencias. Bueno, pues hoy tratando también de retomar mucho, y hay muchos más invitados de nuestra generación que vamos a tener aquí en este espacio de Inspirarte. Gracias de nueva cuenta. Nos vamos. Con agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Esto fue Inspirarte. Gracias.